Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marta Hernández Tinoco y en esta ocasión voy a hablar acerca de la política y la legislación educativa. Eh, Se entiende por política y legislación educativa los asuntos que vinculan al Estado con la materia educativa, desde la promulgación de cualquier norma de rango menor hasta la reforma e implantación de un nuevo sistema educativo o la orientación de las tareas y las acciones educadoras de la sociedad. La legislación educativa encuentra su marco teórico en el derecho positivo y podemos decir que es el conjunto de instrumentos que norman la educación de nuestro país a partir del artículo tercero constitucional, atendiendo y basándose en el principio de obligatoriedad de la educación. En la pregunta número 2, que dice que para qué nos sirve la política y la legislación educativa, podemos decir que nos sirve para tratar de resolver los problemas a los que la educación. La pregunta número 3 nos dice que ¿por qué es importante la política y la legislación educativa? Pues es importante para predecir el desempeño de los estudiantes y la eficiencia de los maestros, eh, porque además los expertos dicen que aunque sea muy poco lo que los factores políticos en política y legislación pueden impactar, pues esto impactaría favorablemente en la educación de nuestros niños y en la calidad de los maestros. Que en la pregunta número 4 nos dice que qué incluye la política y la legislación educativa. Pues ahí nos dice que los antecedentes son fundamentales en el artículo tercero constitucional, porque ahí nos señala lo que en la historia dice que se promulgó. Por ejemplo, en la Constitución de febrero del 5 de febrero de 1917, donde se establecen los puntos esenciales del proyecto social que de la revolución se derivan y se sientan las bases actuales de la educación en el país. Cuando estaba el presidente Lázaro Cárdenas, se institucionaliza el artículo tercero, en donde la parte ideológica es del grupo predominante. Por eso surge la educación socialista. Eh, También incluye en esta pregunta que qué es el concepto de educación desde el punto de vista jurídico del artículo tercero. Pues no encontramos en nuestra legislación una definición específica para el término de educación, esto debido a la generalidad. También encontramos los principios educativos derivados del artículo tercero en su aspecto original. Nos dice que son el primer punto, la educación en las escuelas sería laica, que la enseñanza primaria en las escuelas particulares también tendría que ser. Incluye también la Ley Federal de Educación como antecedente y dice que el 23 de enero de 1943 se publica la primera Ley Federal de Educación en el Diario Oficial de la Federación, cuando estaba como presidente Manuel Ávila Camacho. Con Luis Echeverría Álvarez se puso en marcha una comisión coordinadora de la reforma educativa. El 13 de julio de 1993, cuando estuvo Carlos Salinas de Gortari, se promulga la Ley General de Educación que está vigente hasta nuestros días.
La Ley General de Educación elimina el concepto de calidad y cambia por el de excelencia para enfocarse en el mejoramiento integral de la educación. En esta ley se elevan a obligatorias la educación inicial y la educación media superior y se señala expresamente que la obligatoriedad de la educación corresponde al Estado. También incluye un Consejo Nacional Técnico que tiene como función organizar los calendarios escolares, las propuestas de reformas, todo lo que se refiere a las modificaciones de la educación diaria y normal. Ahora hablemos de la descentralización y desconcentración educativa en México. Pues la descentralización es una forma de transferir las funciones que del centro emergen hasta la periferia, o sea, hasta los estados. Aspira a desburocratizar todo lo que se derive de los estados, y también para fortalecer el carácter de la educación como servicio público, que participe en las comunidades y que que ya no sea solo en el centro todas las funciones y todas las responsabilidades. Aunque aún se sigue dando en la centralización en la educación. La legislación universitaria dice que las universidades son autónomas por ley. Esto derivado del artículo 3, que dice que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley les otorga autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. No dependen de ninguna institución o del Estado. La ley orgánica de la UNAM. Esta ley orgánica es el máximo ordenamiento jurídico que regula la personalidad y la estructura de la vida interna de la universidad. Ahora hablemos de los derechos humanos de los niños y las niñas. Los derechos humanos de los niños, de las niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales también y en demás leyes aplicables. La Ley General de los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes dice que son niños aquellos menores de 12 años y adolescentes aquellas personas entre 12 años cumplidos y menores de 18 años de edad. Esta ley se publica el 4 de diciembre de 2014, donde se reconoce a los niños y a las niñas y adolescentes de estas edades. Bueno, llegamos a la conclusión de que es importante la política y la legislación educativa porque nos ayuda a mejorar la calidad de la educación, principalmente porque la política y la legislación educativa tienen como objetivo primordial los avances futuros, los posibles y deseables de una sociedad. Para ejemplificar esto, hay una portada en un periódico local de Villahermosa, Tabasco, que se llama Diario Olmeca, en donde aparece la imagen de una estudiante que es titulada con toga y su birrete y sostiene una hoja de papel entre sus manos que dice: solicito trabajo de lo que sea. Entonces, si logramos una mejora en la educación por medio de las leyes y de las políticas educativas, pues tendríamos que pensar que se acabaría esto de solicitar trabajo de lo que sea. Muchas gracias por